aunque también los papás de ellas. Viene una segunda parte del formato. Bueno, acá es información general: cédula, teléfono, grado de escolaridad, dirección, correo electrónico, departamento. Esto en caso de tener apoderado es solo pues si se presentan con abogado. Información del representante legal tampoco. Solicitado pues es el otro padre a quien ustedes a quien se les va a solicitar los alimentos. También se debe diligenciar esta parte, y todo es información de contacto e información personal. De aquí ya viene la identificación de o los niños. Entonces viene hasta 3 niños, pues si son más de 3, pues se le van a incluir, digamos que más copias de esta segunda hoja, y también en la información de los niños: edad, discapacidad, escolaridad, régimen de salud, entidad prestadora. Y aquí los asuntos en materia de conciliación. Aquí es donde los padres narran: mire, yo necesito que me apoyen con el tema de regular la custodia, las visitas, ¿sí? Y los alimentos. Entonces todo esto se diligencia y tiene unos soportes. Los soportes de este formato son la copia de la cédula del solicitante, el registro civil de los niños menores de 5 años, para menores de 5 años el registro civil, para mayores de 7 años la tarjeta de identidad. El registro civil es para todos los niños, la tarjeta de identidad para mayores de 7 años, y el pantallazo de ADRES también para todos. Y el último boletín de notas a un certificado de estudios para quien ya lo hace. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con estos documentos? Y es verificar la garantía de derechos. Entonces, por ello siempre deben adjuntarse estos documentos. Hay una forma, y es que las mamitas llevan este formulario junto con los soportes a la comisaría de familia, y allí los entregan en una carpetica amarilla con un gancho. Y nosotros de manera inmediata se le asigna a una de las 4 comisarias, quien les entregan las boletas de citación. En este momento estamos la mitad del equipo en teletrabajo, entonces pueden también enviarlos a un correo que al final les voy a compartir. Entonces lo mismo, escanean los documentos y los envían, y nosotros se hace el reparto y se les entrega o se les envía la boleta de citación. ¿Tienen preguntas de esta primera parte? No, señora, esta momento. Doc, aquí en el chat dice: buen día, un proceso se debe hacer cuando el padre no cumple con lo establecido por ustedes como comisaría de familia. ¿Qué se debe hacer cuando ya de pronto hay conciliación y no cumple? Mira, entonces, si hay conciliación y no cumplen, eso es un tema que se llama inasistencia alimentaria. Ese proceso se realiza en la fiscalía. Deben haber no cumplido la cuota durante 3 meses y que deben llevar el acta de conciliación. Siempre nosotros entregamos, finalizando la conciliación, se les entrega copia del acta. ¿Qué es lo que pasa con las mamitas y los papitos? Y es que ellos no guardan el documento, y ese es el documento que siempre les van a pedir para verificar qué fue lo que se concilió. Entonces, vuelvo y te digo, es una inasistencia alimentaria y deben llevarla a la fiscalía, y bueno, la fiscalía tiene su proceso. Mil gracias. No sé si de pronto haya otra pregunta en cuanto a este formato o a este procedimiento. Estos formatos se consiguen en la parte virtual, ¿en dónde se pueden conseguir? Bueno, no estaría segura si está en la página, sin embargo nosotros se los vamos a dejar ahorita en el chat. ¿Listo? Listo, muchas gracias, porque como dices que se puede hacer presencial o virtual. Presencial lo consiguen en Villaclic, que es ahí en la esquina de la alcaldía. Ahí consiguen todos los formatos. Okay. Y virtual, entonces nos colaboras dejándoles. Muchas gracias. Yo les pongo. Creo que, Sandra, ¿tú los tienes?
Sí, señora, yo al finalizar los comparto, lo comparto a mi coordinadora y pues ella a cada coordinador de zona. Y Doc, aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿hasta qué edad recibe la cuota alimentaria? Hasta los 24, 25 años, siempre y cuando estén estudiando. Si no, hasta el que cumple la mayoría de edad. Y en ese caso, después de los 18, lo que deben adjuntar es certificado de estudio, así como... Sí, deben garantizar que estudien, si no, no deben alimentos. Aquí hay otra, dice, ¿una gestante puede colocar denuncia cuando está en gestación? Se llama alimentos a madre gestante, los pueden solicitar y se debe presumir que el niño por nacer pues hace parte de la unión marital, es decir, deben estar casados o haber declarado una unión marital. Si no es así, pues es más difícil comprobar el tema de que es hijo de la pareja. Ok, Doc, mil gracias. ¿Alguna otra pregunta de este tema o este formato? Si no, de pronto para pasar para el otro. Sí, buenos días, sí, yo tengo una. Bueno, aquí estamos hablando de los niños, ¿no? Pero yo sé que, pues, como el mismo tenemos la comisaría de familia, en el caso de adultos mayores, nos gustaría también que nos abordara un poquito de ese tema, pues porque nuestras familias también tienen adultos mayores que muchas veces pues también se ven afectados y vulnerados sus derechos. Entonces me gustaría mucho pues que nos orientara también en eso, pues porque pues nuestra modalidad abarca a todos los miembros del grupo familiar y pues nos gustaría que nos brindara un poquito de orientación a eso. Muchas gracias. Sí, señora Obdulia, es básicamente el mismo formato, tanto para alimentos de niños como adulto mayor. En el caso del adulto mayor, ¿qué van a adjuntar? La cédula del solicitante y pantallazo de adres de consulta del adulto mayor y si él tiene una enfermedad de base, la historia clínica. Eso es lo que deben adjuntar, más la información pues de a quienes van a citar, que generalmente pues son los hermanos, ¿no? Para que se pongan de acuerdo. Algo que se olvidaba y es que acá la citación, nosotros se les entrega a quien está solicitando la conciliación y esa persona debe citar efectivamente a la otra parte por todos los medios posibles. Entonces, un certificado, por correo certificado, el que desee, siempre y cuando le entreguen la certificación, una entrega personal donde le firme que recibió la citación, por el WhatsApp o por el correo electrónico. En ese caso, pues presentan los pantallazos de envío al correo electrónico y en el caso del WhatsApp, pues que efectivamente leyó el documento, ¿sí? Eso es. Entonces, en adultos mayores sería lo mismo, el mismo formato, la misma información. Eso sí, por favor, que esté todo diligenciado. Y yo creo que una última pregunta en este tema que nos ha de pronto salido en los casos es que la mamá dice, no, pues ya fui a una cita, 2 citas, 3 citas, él nunca va, yo por eso es que por allá no volví. Entonces, en ese caso, ¿cuál es ellas deben hacer algo más o eso ya pasa a un juzgado? Sandra, sí, bueno, mira, esto es un proceso de conciliación, entonces cuando no va una de las partes después de 2 o 3 citaciones, van a sacar una resolución de no acuerdo, ¿sí? Entonces se van a fijar unos alimentos provisionales, todos son provisionales, pero en este caso es por 3 meses, en caso de que no se pongan de acuerdo o que no vaya una de las partes, y deben pasar al juzgado. Entonces el juzgado sí ya tiene la competencia para fijar la cuota, el vestuario, el estudio, bueno, todo lo que significa alimentos. Entonces deben pasar al juzgado. Ok, Doc, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de este tema? ¿O pasamos ya de pronto al tema de violencia, si se presenta? Muy buenos días, doctora. Buenos días.
Le hablo de la unidad de Acapulco. Tengo casos donde hay demanda por alimentos y al padre, a pesar de cumplir con esa demanda, con las mensualidades, no se le permite compartir con el hijo y verlo. En ese caso, ¿qué puede hacer él? Sí, al igual que en la inasistencia, esto se llama ejercicio arbitrario de la custodia, es un proceso que se realiza en fiscalía. Ejercicio arbitrario de la custodia. Y debe llevar el soporte que él tiene. El acta. El acta es lo que siempre les va a permitir continuar con los servicios de las otras instituciones. En caso que ellas no las tengan, pueden solicitarlo a la comisaría de familia, radican una carta o envían un correo solicitando copia auténtica o copia del acta, pero deben referenciar el número del acta, el año y, si es posible, la comisaría que atendió. Muy bien, muchas gracias, doctora. Con gusto. Bueno, ahora les voy a comentar un tema y es la modificación de las conciliaciones. Entonces, este formato es muy sencillo de diligenciar. Al igual que lo anterior, deben tener claro el número de acta con la fecha en la que se realizó. Y acuérdense que yo les decía que las conciliaciones es un tema provisional, es decir, en cualquier momento se puede cambiar, para que le aumenten la cuota, le disminuyan la cuota, le cambien el régimen de visita, o simplemente digan, mire, yo ya ejercí la custodia, la va a ejercer el otro papá. Entonces acá simplemente solicitan, entonces lo mismo, los datos generales para que se modifique, y deben adjuntar copia de la cédula del solicitante. Listo, este es como uno de los formatos que también ellas les pueden preguntar, en la modificación de las conciliaciones. ¿Tienen preguntas de modificación de conciliaciones? Doctora, buenos días. No sé si ese formato, es que tengo una duda acerca de la custodia. La custodia, cuando se solicita para un niño, ¿también se deben solicitar estos formatos? ¿Para un niño? Sí, señora. La primera vez es el formato que te mostré, el primero de alimentos. El primero, sí. Y sí, lo que va a hacer ¿igual para la custodia? O sea, es por primera vez, pero para solicitar custodia de menor de edad. Para lo mismo, alimentos, sí. Custodia, entonces es lo mismo, todos los asuntos conciliables es el mismo formato. Es que alimentos engloba todo, entonces la cuota alimentaria, la regulación de las visitas y la custodia, las tres cosas. Doctora, tengo una pregunta respecto a la custodia. ¿En qué se basan los comisarios para dar la custodia al padre o a la madre de familia? O sea, ¿se guían hacia la mamá, hacia el papá? O sea, ¿qué referentes tienen ante eso? Porque pues ve uno que pues hay como más prioridad hacia la mamá, pero si la mamá no cumple y si es el papá el que está presentando o pues dando todos los derechos al menor de edad, si quisiera saber eso, o sea, en cuanto a la custodia, o sea, ¿cómo es la custodia compartida, cómo es la custodia total y en qué se basa? Bueno, entonces tú acabas de decir algo y acá el eje principal es la garantía de los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, el tema central es este. Quien ejerce la custodia, efectivamente, tanto papá y mamá pueden estar en las condiciones de garantizar los derechos, y el comisario es una persona conciliadora. En realidad quienes se ponen de acuerdo son los padres y es quienes lo deciden. Evidentemente hay un tercero que está siendo objetivo y que está guiando la conciliación. Entonces, vuelvo y te digo, yo no te puedo decir papá, mamá, porque eso es un estudio que van a hacer ellos a partir de la información que presenten y también de la voluntad que tengan las partes. Ahora, si el caso es, por eso les presentaba el formato de modificación, y es, si en este momento ejerce la custodia la mamá, pero el papá considera y es garante, pues puede solicitar modificar el régimen de custodia y de visitas. En cualquier momento lo pueden hacer. Para eso está el formato que les estoy mostrando.
Bueno, es que mi pregunta es pues la mayoría de parejas cuando llegan a esas situaciones porque no tienen, o sea, están ellos, digamos, en la disputa, ellos no van a llegar allá con las mejores intenciones, sino cada quien va a ir por lo suyo, ¿sí? Cada quien va, entonces mi pregunta va hacia eso, porque sí, hasta llegar a esa instancia es porque ninguno de los dos está de acuerdo. Sí, bueno, hay casos de casos. Digamos, vuelvo y te digo, si es el caso, pues el comisario va a solicitar una valoración del equipo interdisciplinario. Pero de manera general, pues, va a estar el tema de la conciliación entre los padres. Doctora, ¿influye mucho la decisión de que un papá tenga, digamos, mayor bienes que la mamá? En el momento de separarse, la mamá... No, el tema económico no es determinante. Ok, sí, señora. ¿Y la conducta? Sí, vuelvo y te digo, si las conductas lo que dejan ver es que van a estar en riesgo, evidentemente, entonces es a partir de los estudios del equipo interdisciplinario, pues ya lo determinará el comisario. Doctora, perdón, otra preguntita. Cuando a una pareja ya se le ha asignado una cita para conciliar y no asisten, ¿ellos tienen la posibilidad nuevamente de solicitar la cita? Se archiva generalmente, porque ninguno de los dos fue, ¿no? Sí. Después volver a solicitarlo, ¿no? Pero pues también hay que ser conscientes que no hay que desgastar las entidades, porque pues una cita que nadie va, pues es un tiempo que se puede estar utilizando para otras diligencias. Porque es que a veces no son conscientes también, o sea, si tú vas a solicitar una cita, por lo menos no espera que la parte solicitante vaya, pero es que si no va ninguno de los dos, pues se archiva por inasistencias. Gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas de este formato, buenos días, compañera Mireya, para preguntarle a la doctora qué opina si tiene que ver la cuestión de cuando hay una enfermedad como una epilepsia, ¿pueden quitarle a la mamá la custodia o al papá de los niños? Ay, sí, la epilepsia en cuanto a la mamá, o sea, la mamá es la que sufre de eso. Doctora, perdón, Magda, gracias. Tenemos una usuaria que pues ella tiene problemas de epilepsia porque presenta un tumor en la cabeza, ¿sí? Entonces la familia de ella quiere quitarle el niño, entonces inclusive le han dicho de raptárselo en el momento que lo vean por ahí, porque pues en el momento de que ella le da el ataque de epilepsia, el papá del niño es quien se la lleva a la clínica y se lleva con el niño. Él nos dice que en ningún momento lo ha dejado solo, que siempre se va con los dos, pero es muy complicado para él porque nos dice que vive en un segundo piso y que los han amenazado los padres de la mamá del niño, o sea, los abuelos maternos, de quitarles el niño. ¿Esto es posible? Yo te voy a decir que lo que debemos ver es que se garanticen los derechos y que se haga desde la norma, ¿sí? Lo que yo puedo entender del caso es que los dos papás son quienes ejercen la custodia está en cabeza de los padres de antemano, ¿sí? Mientras no se haya un ejercicio de vulneración o de riesgo a los derechos, no van a dejar de ser así, ¿sí? El tema médico, pues eso es un tema que tienen que evaluar si es que genera una incapacidad, pero lo que yo les entiendo en este caso específico es que sí, la mamá evidentemente por su epilepsia tiene episodios, pues el papá es quien está cuidándolo, entonces no veo la vulneración o el riesgo de la vulneración. Desde lo que ustedes cuentan, es que es un tema que las comisarias estudian a fondo con el equipo interdisciplinario, entonces yo no les puedo decir a ustedes sí, no, porque no se sabe y no se ha contextualizado y no se ha hecho unas valoraciones de riesgo. Pero vuelvo y les digo, si es que en este caso, yo no, o sea, lo que les entiendo es que no están separados. Y el papá, cuando ocurren los episodios de epilepsia, pues es el cuidador.
Sí, doctora, y son una familia hermosa. Nosotros la llamamos y participan los tres, y es ese amor entre los dos. El niño se ríe, inclusive cuando interactuamos en la llamada, está ahí el niño, él está muy pendiente de ellos. ¿Para qué? Y la señora también, son jóvenes, muy, pues yo no sé, yo no le veo. Ustedes tienen formación psicosocial, entonces tanto sí, ya la doctora está con eso. La psicóloga de nosotros está pendiente, ya lo visitó y todo también. Sí, bueno. ¿No? Y igual, si los papitos quieren, se pueden llamar y asesorar. Yo ahorita les dejo el número de asesorías telefónicas para que ellos no tengan que ir presencialmente, además porque, como les cuento, en este momento no todos estamos en presencialidad. Entonces les voy a dejar el correo electrónico, si no pues Sandra se los pasa, que ellos ya lo tienen, y el número de asesorías telefónicas, y ahí puede llamar las personas a asesorarse en horarios de oficina, para que no tengan que ir hasta la comisaría de familia. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a presentar entonces el tema de violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, en los casos de violencia intrafamiliar se atienden de manera inmediata. En este momento también se están atendiendo de manera inmediata. Entonces, la persona víctima diligencia el formato que les estoy mostrando, les preguntan de datos personales, identificación y de residencia tanto de la persona agredida como de la persona agresora, el tipo de violencia, si ha habido antecedentes de maltrato, y acá en esta parte pues narran los hechos. Al igual, lo pueden conseguir en Villaclí, lo llevan con una carpeta y con el gancho. Entonces, ya con el caso, si llegaran hoy, pues más o menos se demoran 1 horita la atención por parte del psicólogo a lo que deban esperar. Entonces ahí ya el psicólogo hace la valoración de riesgo, toman las medidas, y lo mismo, como es de manera inmediata, pues las medidas van a quedar establecidas el mismo día que vayan. Deben adjuntar copia de la cédula y el formato diligenciado y tener disponibilidad de tiempo. Generalmente se remiten a la EPS pues para la valoración médica y mental, a medicina legal en el caso de violencia física para las lesiones. Nosotros le oficiamos a la estación de policía para conocer las medidas y la protección especial, y a la fiscalía. Esto es lo que es pues violencia intrafamiliar. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen ninguna pregunta? No, señor. Ah, bueno. Yo sí, Doc, en el caso que el agresor pues obviamente sea de pronto el señor, sí, el esposo, pues obviamente ellos conviven. Entonces hubo agresión hacia la mamá o hacia la esposa, ella se acerca. En ese caso que conviven, pues, ¿qué decisión tomaría o cómo sería, cómo se llevaría eso? Pues porque igual están bajo el mismo techo, por así decirlo. Sí, es posible decretar un desalojo, pero ya lo determina el psicólogo en la valoración de riesgo, teniendo en cuenta también de quién es el bien o quién solventa o cómo se solventa el tema del pago del arriendo, y se puede decretar, básicamente se puede decretar el desalojo. Vale, mil gracias. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a violencia, sea de pareja o sea hacia los niños? Sí, buenos días. Buen día. En el caso de violencia de género, de la figura femenina hacia el padre del menor, me imagino que el procedimiento es el mismo. ¿Qué pasa cuando ya, digamos, el padre ha colocado la denuncia ante comisaría, pero la madre insiste en la conducta y digamos que no cumple la conciliación anterior que se ha hecho?
Espera, hay un tema de reincidencias. Si es que está siendo nuevamente maltratada la persona, entonces es el mismo formato, el mismo procedimiento. No te entiendo, es algo en este caso específico, y él es el agresor o el agredido. El agredido. Nada, vuelve y hace la reincidencia en la comisaría y da a conocer que no se están cumpliendo las medidas. Me estás hablando de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Sí. Sí, hacen la reincidencia. Ok, y digamos, si reincide la reincidencia, valga la redundancia, es decir, ¿cuál es el camino que tendría que llevar allí en ese caso el padre? Porque bueno, ya digamos, la conducta es constante, ¿no? Bueno, yo también les voy a decir algo en esto y pues somos de formación psicosocial y está el tema, digamos, de decisiones y de reflexión en cuanto a lo que es yo quiero a nivel personal y de pareja. Yo me preguntaría por qué se mantiene en una relación donde hay agresiones, ¿sí? Entonces ahí va, porque también nosotros hacemos una función y es darle las medidas de protección, pero desde lo psicosocial pregúntense, o sea, ¿por qué lo mantiene allí? Porque es que si ya son muchas reincidencias, se les han dado las medidas, y nosotros no vamos a dejar de recibir las violencias de la reincidencia, se le va a seguir recibiendo y dando las medidas de protección, pero va más allá y es el proceso psicosocial y de salud mental. Sí, sí, claro, pero también pues hay un tema ahí de imaginarios sociales con respecto a la familia, a la pareja. Bueno, es como el caso femenino cuando la mujer la que dice es que yo no quiero dejar a mi hijo sin padre, ¿no? En este caso pues, el padre no quiere dejar a su hijo sin madre. Y pues, es un tema así, es un tema álgido, pero pues bueno, más allá del acompañamiento y digamos a nivel de comisaría lo que la persona puede hacer, pues no sé en este caso qué otro camino le puedo brindar a este usuario, ¿no? Porque pues ya se hace el acompañamiento, pero pues la conducta persiste, ¿no? Bueno, independientemente de cuando haya sido la última agresión, entonces, vuelvo y te digo, pues puedo nuevamente retomar el tema de la reincidencia o poner en conocimiento los nuevos hechos. Igual el equipo psicosocial es muy bueno en la comisaría y ellos también harán la valoración de riesgo y asumo que también el proceso de concientización de la situación. Ahí nuevamente comisaría. Ok, gracias. Y tengo otra situación allí. Es una menor de edad, es una chica de 15 años, mujer gestante. Bueno, aparentemente está siendo víctima de violencia, ¿no? Ha sido muy difícil la comunicación con ella porque entiendo que vive con su pareja y su pareja es pues bastante absorbente. O sea, yo estoy colocando esto en un aparente caso porque no he tenido una respuesta efectiva por parte del usuario. Entonces yo me baso en el tentativo porque no tengo digamos la certeza, ¿no? Entonces no puedo decir si hay, no hay, porque no tengo un relato como tal. En este caso de presunción de violencia, porque lo presumo, o sea, estamos presumiendo desde la unidad que es así, ¿qué podemos hacer? Puedes solicitar la verificación de la situación, así como tú lo estás diciendo, como pues presunta violencia, pero es importante que nos den la dirección y números de contacto. Ok, esto lo podemos hacer nosotras desde la unidad y yo como psicosocial. O a partir de la unión temporal. Ok. Gracias. Y pueden hacer las dos más, pueden realizar el oficio en ventanilla o pueden enviarlo al correo electrónico. Doc, una pregunta.
en un determinado caso como el que acaba de mencionar la doctora Cándida, pero si en este caso hay de pronto como el testimonio de un familiar o algo de la menor de edad que de pronto indique que ésta está siendo víctima de violencia o algo, ella también puede hacer la respectiva denuncia o sí, señora. Cualquier persona la podemos hacer, inclusive lo pueden hacer también anónimos si lo desean. Lo importante es tener los datos de contacto y de residencia. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar porque tengo 10 minutos más, debo estar en una capacitación. Entonces, recuerden que lo pueden hacer. Las denuncias también las pueden radicar en ventanilla única en la alcaldía, ¿sí? O el correo electrónico. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Pues realmente no sé si se nos hayan presentado más casos en las unidades. ¿Para qué? Para salir aquí por toda la duda. Ahorita les comparto, finalizando, comparto el correo de lo que nos habla la doctora para poder enviar los documentos cuando vayamos a solicitar algún servicio de la comisaría. Bueno, este formato que yo les estoy mostrando es el de maltrato al menor, es muy similar al de violencia intrafamiliar. Lo mismo, se dan unas medidas y ahí diciendo, bueno, quién es el FLOSIR regresó, la información de las víctimas, tienen que llevar el registro civil, la tarjeta de identidad, el documento de ADRES y demás información, soporte que se les solicita. Aquí están los documentos que lo están haciendo. ¿Listo? Bueno, se me olvidaba algo, y es que tanto en violencias como en el tema de maltrato les van a dar una fecha y una hora y va a haber una audiencia de conciliación. ¿Listo? Entonces, este es el de maltrato intrafamiliar. Ok, Doc, mil gracias. Igual también cuando nosotros asistimos, la doctora nos decía que todos los documentos debemos siempre llevar carpetas con gancho para, pues obviamente, que ellos puedan allá archivar y adjuntar todos los documentos en una carpeta. Eso lo lleva también el solicitante. ¿Sí? Así es. Así es. Bueno, eso es como los formatos de manera general, lo grueso que hacemos. Ya algo muy claro, y es que cada caso es particular. Entonces yo no les puedo decir sí, no, vuelvo y les digo, es un estudio que hace el comisario junto con el equipo interdisciplinario, prevaleciendo por la garantía de los derechos. No sé si tengan alguna otra pregunta para finalizar. Pues Doc, creo que no. Muchísimas gracias igual por este espacio, por habernos brindado toda esta información. Sé que de pronto algunas cosas ya quedaron más claras. En todo caso, cualquier cosa que se presente en las zonas, pues estamos las psicosociales y ahí entre todas miramos si de pronto hay alguna situación diferente y ya acercarnos a la comisaría. Invitar siempre a las familias y sobre todo a las mamás en el tema, o bueno, el tema de inasistencia alimentaria, que es una de las que más se presenta, y ellas están como reacias a hacer estos procedimientos, pero sí tratemos en lo posible que se acerquen pues a este ente territorial que siempre está como a la espera, o siempre está como abierto a estas solicitudes. Entonces, sí. Bueno, para finalizar, que lo olvidaba, Sandra, nosotros estamos haciendo un proceso de prevención a partir de la Escuela de Fortalecimiento Familiar. Es una sesión en la cual se generan algunas estrategias de afrontamiento y capacidades resilientes en cuanto a lo que es pareja, pautas de crianza, y evidentemente pues hacemos esta parte ya pues aterrizada a los usuarios a partir de una actividad vivencial. Y lo que esperamos es que nosotros podamos hacer articulación para que con sus unidades podamos hacer la Escuela de Fortalecimiento Familiar. Ahí serían máximo de ¿cuántas personas, Doc? Yo creo que ven, ¿cuántas personas, perdón, sí, cuántas personas es una unidad? Sí, 45 o 50.
más o menos? Sí, nosotros esperamos que vayan 20, 25 personas que asistan. Va a ser virtual, en este momento no estamos haciendo nada presencial. Y ahí sería entonces que te contactáramos o para mirar lo de para esa escuela. Sí, Sandra, en la escuela tenemos una articulación con la Universidad Uniminuto, entonces estoy esperando que nuevamente envíen de psicólogas información y yo te estaría contactando para que hagamos la programación de las escuelas. Ok, Doc, mil gracias. Y entonces en ese caso, si alguna de mis compañeras pues quiere implementar esto para la escuela de formación a las familias, pues entonces miramos, contactamos con la doctora y para ver si podemos hacer esto. Eso ya lo estamos implementando, ya se inició con una de las zonas. Tan pronto se termine con las familias, entonces procedemos a las siguientes zonas. Buenos días, Jerry, no me he dado cuenta que estaba así. Pensé que eran de operadores diferentes. No, somos el operador. Ah, vale. ¿Usted Reyes de Paz, sí? Sí, señora. Ah, bueno, Sandra, sí. Es que Sandra llegó a la oficina y tú llegaste por Emilce. Entonces, sí, ya se han hecho algunas escuelas. Entonces, Sandra, Jerry, la idea es continuarlas el próximo semestre y vamos citando. Listo, sí, señora, muchas gracias. Les acabo de colocar en el chat el correo de la comisaría de familia, del sistema de familia. Allí es donde pueden colocar en conocimiento, ¿sí? Y les estoy colocando el número de las asesorías. Ese es el número de asesorías para si ustedes desean llamar a los usuarios directamente en horarios de oficina. ¿Listo? Listo, doctora, muchas gracias pues realmente por habernos brindado este espacio, por quitarnos de pronto tantas dudas que teníamos. Lo que hablamos en algún momento era que las docentes pues realmente son las que conocen mucho más a nuestras familias y hoy se evidenció con los diferentes casos, por así decirlo, que había o que hay en las familias. Hay muchísimos más y lo que tú dices es particular. Entonces, nuevamente invitarlas a que siempre mantengamos como contacto con los entes territoriales, que ellos siempre están ahí pues dispuestos a colaborarnos. Y a la doctora pues muchas gracias por haber estado en este espacio. Sí, muchas gracias, Sandra y pues Jerry. La idea es efectivamente generar articulaciones entre las instituciones. Modalidad familiar, que es un programa del ICBF, pues ustedes atienden directamente a las familias. Y esto que acabamos de hacer, pues yo sé que les ayuda bastante para poderles guiar en las inquietudes y en las situaciones particulares que ellos tienen. Igual en la comisaría nuestra obligación es velar por la garantía de los derechos de los niños. Entonces, pues esa parte de nuestras competencias. Entonces, ahí ya se les dejó unos canales que se pueden usar y cualquier cosa, pues Sandra, me puedes contactar y lo aclaramos, no hay inconveniente. Ok, doctora, mil gracias y pues bueno, gracias a todos por haber participado. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, mi amor. Muchas gracias. Para todas.